versículo decía que en el año tercero del reinado del rey Joacim vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, quedaron confiscados, ¿no? Y se llevaron todos los tesoros a un lugar a ser almacenados como premio de guerra. Pero así también como fueron llevados los utensilios de oro, los valores, también se llevaron a una cantidad de príncipes para educarlos, para formarlos y para que también ellos les sirvan como un elemento de sometimiento a las regiones conquistadas. Entre esas personas conquistadas fueron unos muchachos, versículo 4. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha, de buen parecer, que sean sabios y de buen entendimiento. Eligieron personas especiales que les sirvan para justamente continuar con el dominio. Y entre esos muchachos con esas habilidades estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. O sea, estos chicos que fueron llevados ya eran destacados por sus habilidades y fueron llevados. Cuando llegaban a aquel lugar, les enseñaban el idioma, les enseñaban sus creencias, su religión, y trataban de crear cierto nacionalismo, cierta identidad nacional, ¿no? Bien, para que esa identidad se plasme bien sobre esas personas, les cambiaban el nombre y a cada príncipe le daban un nombre de un dios que representase y que eso justamente determine también su personalidad. Es interesante cómo un nombre puede cambiar y determinar la personalidad, ¿no? Entonces ellos intentaban hacer eso. En ese contexto desfavorable, estos muchachos decidieron ser fieles a Dios, ser fieles a aquellos quienes estaban sujetos, bajo sujeción, y también ser amables, que no es fácil. No es fácil ser amable con aquel que te tiene cautivo. No es fácil ser bueno con aquellos que conquistaron tus tierras y que de determinada forma consiguieron lastimar a los seres que más amas. No es fácil ser conquistados y todavía ser amable. Pero acá dice que estos jóvenes eran así. La Biblia menciona que tanto Daniel, estoy leyendo Daniel capítulo 1, verso 8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Esto nos hace pensar un poco en que, lógicamente, la comida del rey, la bebida del rey, eran comidas que los judíos no comían. El rey comía cerdo, Daniel no comía cerdo. Entonces, las bebidas tampoco estaban permitidas para ellos. Entonces ellos dijeron, no vamos a comer lo que el rey nos da. Pero ¿cómo convencemos a la persona encargada de darnos la comida? El versículo que sigue dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Arioc se llamaba el jefe de los eunucos. Entonces, de alguna manera y por algún motivo, este eunuco sintió gracia por estos jóvenes. Eran amables, eran íntegros, eran honestos, respetuosos, y en ese marco de respeto, ellos le hablan y le dicen a Arioc, no queremos comer esa comida, queremos que nos traigas como bebida agua y como comida solo legumbres. Y él se preocupó, me dice, pero el rey mandó darles la mejor comida para que ustedes se sientan bien. Y Daniel le dice, no, nos vamos a sentir bien. No pienses que vamos a estar mal. Pero comiendo eso solamente van a estar bien, sí, vamos a estar bien. Para que tú no seas condenado, haz una prueba con nosotros. Por 10 días, danos de alimentar
lo que nosotros te pedimos. Y si nos ves más flacos, más demacrados, sin rendir como tenemos que rendir, pues aceptamos la comida del rey. A este eunuco le pareció buena la idea. Él dijo, tienen razón estos muchachos. Vamos a darles la comida que ellos piden y si no, simplemente cambiamos la dieta. Pasaron los 10 días, se hace la evaluación y tanto Daniel como sus amigos dice que tenían un mejor semblante. Estaban mucho más cubiertos, estaban mucho más ágiles, estaban mucho más lúcidos y con un buen semblante. Si ellos estaban así, la pregunta es, ¿tenían que cambiar su dieta? No. Entonces este jefe de los eunucos dijo, si ellos están bien, pues continúen de esa manera. Leo el versículo 19. Dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No solamente habían mejorado en lo físico, sino también en lo intelectual y mucho más en lo espiritual. Mire lo que dice la Escritura. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Si yo encuentro una persona que es 10 veces mejor que todos mis sabios, pues lo voy a tener como sabio, como consejero. Y eso es lo que a él le pasó. Estos jóvenes, por ser íntegros, por respetar su fe, por ser respetuosos con el prójimo, consiguieron una buena dieta saludable, consiguieron no violar su fe, que era justamente el consumo de carne de cerdo y otros elementos que ellos no podían consumir como judíos, y sobre todo no interfirieron en su vínculo con Dios. Y como recompensa, Dios les da más sabiduría, más inteligencia y sobre todo a Daniel dice que le dio la interpretación de sueños. En el momento en que tenían que mostrar verdaderamente cómo Dios había operado en estos jóvenes, Dios, por milagro, le da un sueño a Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño y queda espantado. Queda tan impresionado con el sueño y queda tan espantado con el sueño que él comienza a llamar a sus sabios y les manda a decir, ¿sabe qué? Yo quiero saber qué significaba este sueño, porque no, me desperté y estoy angustiado hasta ahora. Se juntaron todos los sabios y pensaron y le dicen, bueno, rey, cuente el sueño y nosotros vamos a interpretar. Cuando Nabucodonosor intenta recordar el sueño, no se acordaba. Mira a sus sabios y le dice, pues bueno, ya que ustedes son magos, sabios, adivinan el futuro, el pasado, el presente, adivinen mi sueño, porque no me acuerdo. Los sabios le dicen, Señor, pero nunca hubo un emperador, un rey en el planeta que pida eso. Cuéntenos el sueño, podemos interpretar, pero no podemos adivinar. ¿Y para qué les pago entonces? Ustedes que dicen que ven el futuro, que saben ver los astros, bueno, cuéntenme, que tienen comunión con los dioses. Nabucodonosor se enoja tanto con ellos. Con ellos se enoja porque no podían interpretar, ni siquiera saber lo que Nabucodonosor había soñado. Yo creo que esto fue uno de los grandes milagros de Dios para resaltar a aquellas personas que tenían que ser resaltadas. En este caso Daniel y sus amigos. Dios hizo olvidar a propósito a Nabucodonosor para que sus elegidos suban un escalón más. Entonces dice acá el capítulo 2, versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia.
Vamos a mencionar, acá hay una expresión clara, ¿no? Todos los sabios. Y entre todos los sabios estaba Daniel y sus amigos. Viene el guardia a querer llevar y Daniel pregunta, ¿qué está pasando aquí? Que todo, me imagino que se escuchaba gritos, lamentos, desesperación. Por el castillo corría gente desesperada, mira, nos van a matar, nos van a matar. Y Daniel pregunta, ¿qué está aconteciendo ahí? Y el rey mandó matar a los sabios porque no le interpretan el sueño. Y Daniel dice, no, no se preocupen, yo voy, no se preocupen, llévenme con el rey y yo voy a ir. Si la orden estaba dada para matar, ¿cómo Daniel consiguió convencer al guardia para presentarse ante el rey? Es justamente que él, a pesar de ser cautivo, a pesar de todas las cosas que habían pasado, él nunca había perdido esa compostura de la diplomacia, esa compostura del respeto, esa compostura de saber hablar de manera adecuada y tener acceso, inclusive en este caso, al emperador o al rey. Versículo 14 dice lo siguiente: entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Sabia y prudentemente. Diplomacia 100%. Dice, habló y dijo, capitán, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan rápido, tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que decía. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Era tanta la ansiedad del rey que quería saber su sueño, que cuando Arioc entra, él dice, mira, hay alguien que va a decirte tu sueño. Él detiene toda la orden y dice, bueno, que venga. Dice así, inmediatamente este hombre fue a hablar con el rey. El versículo 17 dice que Daniel se fue a su casa, habló con sus amigos y le dijo, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos revele el sueño y nos revele el significado. Lo que en un momento fue una desgracia para todos, para Daniel se estaba convirtiendo en una grande oportunidad. Lo que aparentemente era una desgracia, era algo que les iba a quitar la vida, para Daniel y sus amigos era un salto hacia adelante. Dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. El mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, Daniel lo ve en visión y mira. Cuando mira, Daniel dice, grande Dios, alaba a Dios, gracias, porque eso necesitaba. Dice, sigo leyendo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, cuando Daniel recibió la respuesta, no tenía otra cosa más que adorar a Dios, que agradecer a Dios, enaltecer a Dios. Solo de Él era la gracia, solo de Él era el poder. Podría Él haber dicho, bueno, rey, yo soy el que interpretó. No, a Dios sea la gloria. Y cuando Él mencionó que Dios muda los tiempos, que Dios quita reyes, que Dios pone reyes, que Dios da ciencia a los sabios,
él ya estaba prácticamente resumiendo lo que la visión había dicho. La visión estaba hablando de distintos reinos. Estaba hablando de cómo iba a ser la historia después de Nabucodonosor. Estaba contando qué iba a acontecer en el futuro. Por eso él dio esa gloria, porque también Daniel tuvo el privilegio de saber qué simbolizaba ese sueño. Daniel, por el sueño de Nabucodonosor, había visto hasta el final del tiempo, hasta la segunda venida de Cristo. Daniel tuvo ese poder y quedó tan maravillado de que Dios había mostrado desde ahí para adelante cómo iban a ser los acontecimientos futuros hasta cuando Cristo venga. Y con esa película bien clara, con esa interpretación bien clara, se presentó al rey. Y ahí cuando le habla al rey, con lujo y detalle le dice el rey, tú tuviste un sueño de una estatua grande, porque cuando te acostaste, te estabas preguntando, ¿qué va a pasar después de mí? ¿Qué sucederá cuando esto termine o cuando yo me muera? Y le dice el rey, esa cabeza que tú soñaste en la estatua que era de oro, ese eres tú. Solo para ir resumiendo la historia, por cuestiones de tiempo, el rey había soñado una enorme estatua cuya cabeza era de oro, los brazos y esta parte del pecho era de plata, el vientre era de cobre y las piernas de hierro. ¿No? Y dice que esa estatua estaba parada hasta que apareció una piedra no cortada de mano, cayó sobre los pies y destruye todo. Y sobre esa piedra que cayó se forma un tremendo monte. ¿Qué significaba eso? Le dice Daniel, después de ti vendrá otro reino más débil. Y después de ese reino vendrá otro reino más débil. Y después vendrá otro reino débil, pero a la vez terrible, que gobernará con hierro. Y después de eso, se dividirán los reinos. Y cuando estén divididos los reinos, aparecerá del cielo una piedra no cortada de mano, o sea, aparecerá Jesucristo, derrumbará todo y formará un nuevo reino, que sería la nueva tierra. Daniel tuvo el privilegio de ver hasta la venida de Jesús y hasta la restauración del nuevo reino en la tierra. Por eso le había quedado tan admirado, por eso le había quedado tan impresionado y por eso estaba dando gloria a Dios. Y otro que también quedó admirado, otro que también quedó así maravillado por las palabras de Dios fue el mismo Nabucodonosor, porque según la Biblia fue uno, o tal vez el primero o el único, no judío que tuvo una visión de Dios profética. ¿Y quién tiene una visión de Dios que es profética? Es profeta. Entonces Nabucodonosor tuvo una visión mandada por Dios de lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces tanto Daniel, tanto Nabucodonosor quedaron admirados. Yo creo que Nabucodonosor pensaba, de acá, cuando mi reino termine, van a venir a conquistar otros. Él sabía que todo lo que empieza en esta tierra tiene un fin y que su reino también iba a terminar. Y si él sabía que su reino iba a terminar, pues tenía que prepararse para ello. Por lo menos Dios le dio esa visión para que él se prepare. Muy bien, ¿qué quiere decir esta historia, queridos hermanos? De que nosotros, aún en contextos desfavorables, aún en circunstancias que no nos agradan, aún en circunstancias que nos parecen feas, podemos confiar en Dios y seguir siendo amables, mantener nuestros principios y vamos a ser bendecidos por Dios. Que muchas veces un momento aparentemente difícil, un momento aparentemente de desgracia, puede convertirse en un momento de oportunidad para un salto mejor. Dios hace esa maravilla. No todo momento difícil te va a destruir. Hay veces un momento difícil te prepara para una misión mayor. Hay veces una dificultad
Hay veces algo que aparece una injusticia, simplemente te está preparando para un cargo superior, para un lugar superior o para algo mejor en la vida. Confiemos en eso y confiemos en Dios y nunca olvidemos nuestros buenos principios. Que Dios nos bendiga. Amén.